Vamos a trabajar ahora con la función logaritmo. El logaritmo en base a de un número b es igual a un número c si y solo si a elevado a la c es igual a b. El número a se llama base del logaritmo. El número b es el argumento. El número a, que es la base, tiene que ser un número mayor que 0 y tiene que ser un número distinto de 1. El argumento tiene que ser un número mayor que 0. Esas son nuestras condiciones para poder trabajar con el logaritmo. La base puede ser cualquier número, siempre y cuando ese número sea positivo y no sea 1. Vamos a poner algunos ejemplos de logaritmos. En la calculadora solemos tener un botón log. El log es la abreviación del logaritmo en base 10 de ese número. Si queremos calcular el logaritmo en base 10 del número 10, la calculadora responderá con el número 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 1 da 10. Si queremos calcular el logaritmo en base 10 del número 100, la calculadora responde con el número 2. ¿Por qué? Porque 10, que es la base, elevado al cuadrado, es 100. Sin embargo, no tenemos en la calculadora un logaritmo, por ejemplo, en base 2, aunque ahora las nuevas calculadoras sí lo tienen, pero si quisiéramos calcular un logaritmo en base 2, por ejemplo, el logaritmo en base 2 del número 8, podríamos por definición pensar que esto es igual a 3, porque 2 al cubo es 8. El logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 2 es un medio, porque 2 elevado al 1/2 es la raíz cuadrada de 2. El logaritmo en base 2 de 1/4 es menos 2, porque 2 elevado a la menos 2 es 1 dividido 2 al cuadrado, es 1/4. Y así podemos seguir calculando varios logaritmos. Es interesante ver, además, que si yo calculo el logaritmo en base 2 de 1, es 0. El logaritmo en base 10 de 1 es 0. El logaritmo en base 1/2 de 1 es 0. Y eso ocurre siempre. El logaritmo en base a del número 1 es 0. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque si yo elevo a la 0, me da 1. Quiere decir que cualquiera sea la base permitida, si yo elevo a la 0, da 1. Entonces el logaritmo en cualquier base del número 1 siempre será el número 0. Otro logaritmo que aparece en la calculadora o comúnmente en las calculadoras y que es de mucho uso es el logaritmo natural o logaritmo neperiano. El logaritmo natural es un logaritmo que tiene como base al número
e. Ese logaritmo es el logaritmo natural. Recuerden que el número e es un número irracional, aproximadamente 2,718. Este logaritmo lo vamos a usar bastante durante nuestro curso de matemáticas. Vamos a plantear algunas propiedades de los logaritmos. El logaritmo en base a del mismo número a será igual a 1. Ya sabemos que a la 1 será a. El logaritmo en base a del número 1 es 0. El logaritmo en base a de x multiplicado por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a del número y. Podríamos poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 se podría escribir como logaritmo en base 2 de 2 multiplicado por 4, y podríamos escribir logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 4. ¿A cuánto elevo 2 para que dé 2? O como vemos acá en la primera propiedad, esto vale 1 y esto vale 2, porque 2 al cuadrado es 4, el resultado de este logaritmo es 3. Si bien podría parecer un esfuerzo inútil, en algún momento de la historia de la matemática, transformar productos en suma fue muy valioso. Continuemos ahora con otras propiedades. El logaritmo en base a de x dividido y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. El logaritmo en base a de x elevado a la n es n veces el logaritmo en base a de x. Esta quizás es una de las propiedades que ha sobrevivido al tiempo y que es la que más utilizamos para resolver sobre todo ecuaciones donde la incógnita esté en el exponente. Esta propiedad proviene de la propiedad que ya hemos trabajado antes, que es el logaritmo en base a de x por x por x n veces x, y aplicando la propiedad del producto, logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. O sea, tendré logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x más puntos suspensivos más logaritmo en base a de x. O sea, tendré n logaritmos en base a de x. Y entonces esta propiedad no hay que olvidarla porque nos va a ser muy útil para trabajar. Trabajemos ahora con la función logaritmo. O sea, asociemos a la función el logaritmo, y nosotros ya sabemos que a tiene que ser un número mayor que 0 y que el argumento x tiene que ser un número mayor que 0. Además, a tiene que ser distinto del número 1. Fíjense que esta cuestión hace que el dominio entonces de f sea el intervalo
0 más infinito. Quiere decir que la función logaritmo no acepta cualquier número, sino que en su dominio solamente podemos tener números positivos. El logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de un número negativo tampoco existe. Si la base del logaritmo es mayor que 1, entonces el logaritmo es una función creciente. Vamos a hacer un gráfico característico de una función logarítmica con a mayor que 1. Acá les muestro la representación gráfica de una función logaritmo en base a de x con a mayor que 1. Una característica de esta función es que la función es creciente, corta por supuesto al eje x en 1, o sea que ahí tenemos la raíz, y además el eje y actúa como asíntota vertical. Esta es una asíntota vertical del logaritmo x igual 0. ¿Qué pasa si la base, que por supuesto tiene esta restricción que tenemos acá, a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1? Lo que he planteado, a su vez en este caso, es a mayor que 1. Eso he planteado. Ahora voy a plantear que la base sea menor que 1 y por supuesto mayor que 0. Y veamos cómo va a quedar en este sentido la gráfica del logaritmo. Y aquí les muestro cómo queda una gráfica del logaritmo teniendo en cuenta que a es ahora mayor que 0 y menor que 1. Acá podemos ver la gráfica. En este caso es una función decreciente que otra vez corta al eje x en 1 y tiene como asíntota nuevamente a el eje y, o sea, a x igual 0. Tenemos entonces logaritmos que son crecientes y logaritmos que son decrecientes. A la hora de hallar los dominios de los logaritmos debemos tener en cuenta las condiciones. El logaritmo en base a de x, si esta es nuestra función, entonces planteamos que x tiene que ser mayor que 0. Ahora planteemos una función que sea, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 1. En ese caso, lo que hay que plantear es que x cuadrado menos 1 sea mayor que 0. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de resolver los dominios. Después, resolver esto algebraicamente depende del camino que elijamos. Por ejemplo, podríamos escribir esto como una diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1 mayor que 0, y resolver esta inecuación que tenemos aquí de dos maneras posibles. Como el producto de dos factores debe ser positivo, tenemos dos opciones: que ambos sean positivos o que los dos sean negativos. Podríamos plantear estas dos instancias y lo vamos a hacer a continuación. Dijimos entonces que como opción 1 podemos plantear que x menos 1 sea mayor que 0 y que x más 1 sea mayor que 0. Esa es una de las opciones. De aquí se desprende que x tiene que ser mayor que 1 y x tiene que ser mayor que menos 1. Así que estamos buscando aquellos valores de x que sean mayores que 1 y a su vez mayores que menos 1. Vamos a hacer una representación para ayudarnos sobre la recta numérica.
aquellos valores de x que sean mayores que 1 serán de 1 hacia la derecha. Por otro lado, aquellos valores de x que sean mayores que menos 1 serán de menos 1 hacia la derecha. La solución es el intervalo que va de 1 a más infinito. Ahora planteemos la segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que x menos 1 sea menor que 0 y x más 1 menor que 0. En ese caso, x es menor que 1 y x es menor que menos 1. Vamos a representar gráficamente la solución. La solución será entonces por un lado estamos hablando de los x menores que 1, o sea, de 1 hacia la izquierda. Por otra parte, estamos hablando de los x menores que menos 1, o sea, de menos 1 hacia la izquierda. El resultado de la conjunción, el resultado es de menos infinito a menos 1. Tenemos entonces una segunda solución de menos infinito a menos 1. Quiere decir que el dominio de la función será aquellos valores de x que estén en el intervalo de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Y eso es el dominio de nuestra función logaritmo de x al cuadrado menos 1 en base 2. Y aquí tenemos entonces un pequeño bosquejo de la función logaritmo de x al cuadrado menos 1, donde he representado en este caso las asíntotas verticales justo en 1 y en x igual a menos 1, y las dos ramas del logaritmo cumpliendo perfectamente con el dominio. Una de las ramas cumple el intervalo 1 más infinito, que es esta rama que está aquí, de 1 hacia la derecha su dominio, y la otra rama que podemos ver que cumple con este intervalo es esta que está aquí, que trabaja de menos 1 hacia la izquierda. ¿Dónde corta el logaritmo al eje x? Bueno, para eso lo que habría que buscar son las raíces, y para hallar las raíces del logaritmo lo que hay que hacer es igualar a 0. Ahora, ¿cuándo el logaritmo vale 0? Si quiero averiguar dónde está este punto, lo único que tendría que hacer es igualar x cuadrado menos 1 a 1. ¿Por qué hay que igualar a 1? Porque el logaritmo de 1 es 0. Quiere decir que x cuadrado es igual a 2 y x en este caso es raíz cuadrada positiva de 2. Quiere decir que este punto que está acá es la raíz cuadrada de 2 y del otro lado aparecerá la otra raíz que es menos raíz cuadrada de 2.